Un abrazo para todos, bienvenidos todos los que están acá por la primera vez, bienvenidos a nuestros amados, a nuestra amada familia de la fe que se congrega con nosotros cada domingo. Estamos muy felices de poder compartir este tiempo de fiesta, este tiempo de fin de año, este tiempo de la última reunión del año 2024, para iniciar el próximo año, sabiendo cómo permanecer caminando en el Espíritu. Ese es el tema de este mensaje, así que enfoque, abroche el cinturón de su mente para que no nos desenfoquemos por nada y podamos recibir esta palabra con fe y con gratitud al Señor. ¿Cómo caminar en el Espíritu en este 2025? Vamos a ir entendiendo y viendo. ¿Desde dónde? Hemos recordado recientemente el nacimiento de Jesucristo y lo hemos recordado desde una plataforma con entendimiento del propósito de su venida, porque a veces nos quedamos limitadamente a pensar, el niño Jesús nació y no fue más. No, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. En ese niño estaba el Hijo de Dios que venía con propósito eterno de redimir a la humanidad, de volver, de reconciliar a la humanidad con Dios. Entonces, dice el apóstol Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué es lo que hace la luz? La profecía hablando del nacimiento de Jesús en Isaías 9 dice, el pueblo en tinieblas vio gran luz. Sombras de muerte estaban sobre ellos, pero luz les resplandeció. ¿Qué es la luz? La luz es un orden de gobierno, es un orden gobernante. Cuando se cumplió la profecía, y Mateo lo describe en Mateo 4 y dice, para que se cumpla la profecía del profeta Isaías, tierra de Zabulón y Neftalí, ahí estaba Jesús, ahí estaba la luz, caminando por esos lugares y estableciendo un nuevo orden. ¿Qué es lo que hace la luz? Disipa y cancela las tinieblas, pero al mismo tiempo trae orden. Entonces, cuando este niño, este Hijo de Dios creció, él se congregaba, les cuento. Por eso es importante congregarse. No deje de congregarse porque usted está siendo alimentado por la palabra de Dios. Están siendo ministrados por la palabra de Dios. Y dice que nació en Belén, pero escapando de Herodes, sus padres lo llevaron a Nazaret, donde se crió. Y dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, para él era imperioso congregarse, conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Isaías, generalmente, toda su profecía habla del Dios que se hizo hombre, del niño que nació en quien estaba el Hijo de Dios, pero también del hombre que creció y cumplió el propósito. Entonces dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres, y aquí nos perdemos y decimos, solo esto es limitante, solo es para los pobres de recursos. No es así, es para los pobres de espíritu, para aquellos que saben que tienen necesidad de Dios. ¿De qué nos habla la pobreza? De una necesidad. Y todos nosotros somos pobres de espíritu porque sabemos que tenemos necesidad de Dios, porque Él lo dijo y Él nos diseñó así para
depender de Él siempre, porque separados de Él, nada podemos hacer. El Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta es la obra de Cristo. Él vino para dar libertad, pero también para establecer una nueva creación. Esa nueva creación que tiene que ver con el ADN de Dios implantado en nuestro ser cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo. Entonces, y aquí termina a predicar el año agradable del Señor. Ayer, mientras elaboraba este mensaje, leí Isaías 61, que es lo que está hablando Lucas. Y dice, a proclamar el año agradable del Señor y la venganza del Dios nuestro. Pero el Señor Jesucristo, en quien se desató toda la ira de la ley, no menciona la venganza, porque no hay ninguna venganza para la humanidad, porque Él pagó el precio. Él nos sustituyó en la cruz. ¿Y dónde es que comienza el año agradable al Señor? Y puede decir usted y yo también, el 2025. Y de cierto, el 2025 será un año de gracia, una gracia exuberante, una gracia poderosa para todos los hijos de Dios que creen en Él. La gracia no solamente es por ese año, la gracia está siempre. ¿Sabe desde cuándo? Desde el año agradable del Señor. ¿Cuándo fue el año agradable del Señor? El día de la muerte y la resurrección de Cristo. Se abrieron los cielos. Antes de Cristo los cielos eran de bronce, pero después de Cristo nosotros caminamos y vivimos con cielos abiertos. Y la entrada a este cielo, llamándolo así, tiene una forma. ¿Y cuál es esa forma? Es una puerta. ¿Y quién es la puerta? No es una puerta ni redonda ni cuadrada. Esa puerta es Cristo. Y la forma es el carácter de Cristo. Por la gracia somos salvos y vamos a estar con el Señor. Pero disfrutar del reino desde aquí con cielos abiertos, es necesario manifestar el carácter de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque Él es manso y humilde de corazón. Y los que tienen este carácter implantado, desarrollado y manifestado en su ser, van a tener descanso, van a tener paz. Porque esa paz nos ha sido dada en Él. Porque Él es el príncipe de la paz. Entonces, y la paz es un orden de gobierno también. La paz es un poder de Dios. El poder de Dios debe ser manifestado. Pero ¿a través de quién debe ser manifestado? A través de la iglesia. Cuando usted escucha o ve noticias, ¿qué es lo que ve? Lo que vemos son malas noticias. Vemos la decadencia de la sociedad. Vemos la corrupción a todo nivel. Vemos cosas que nunca pensamos ver. Rusia, que le hizo la guerra a Ucrania, hace más de 1000 días que están matando gente. China, queriendo atacar a Taiwán con todos sus aviones y misiles y barcos. Esto es caótico. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Por poder. Todas las personas quieren el poder. Los hijos de Dios también queremos el poder, ¿sí o no? Pero tenemos que entender, Anita amada, qué hermoso verte, bienvenida con su bebé, Martinita también. Y así a todos, a mi amada Martita que viene
Chiquisita con sus bebés también y así a todos. Es que me alegro mucho cuando veo a las personas que amo. Pero el problema es que se me corta la inspiración. Pero entonces, amados, las noticias que vemos son una decadencia de la sociedad muy terrible. Corrupción al máximo, guerras por aquí y por allá, principio de dolores, dice la Biblia. Pero todo esto tiene una causa. El viejo hombre que habita los seres humanos tiene sed de poder, quiere controlar su propia vida y el mundo. Pero los hijos de Dios también queremos poder y oramos y pedimos, Señor, queremos el poder de tu Espíritu. Pero también hay una parte de la iglesia que no ha entendido el poder, realmente el poder del Espíritu Santo. Piensan que el poder solamente es echar fuera demonios, sanar enfermos, y está muy bien eso. A eso nos llamó también, hemos visto. Pero el poder, mis amados, el verdadero poder es manifestar el carácter manso, paciente, humilde, obediente de Cristo Jesús el Señor. Entonces, a tan malas noticias que vemos todos los días, ¿cuál es la solución? ¿A través de quién se va a manifestar este poder? A través de la iglesia. La iglesia se ve en la Biblia como la figura de una mujer, la esposa de Cristo. Entonces, aquí está la iglesia. Y fíjese, una iglesia resplandeciente, vestida de lino fino, que son las acciones justas de los santos. ¿Y esto qué es? Que han entendido que son la justicia de Dios. Entonces, nosotros podemos escuchar las malas noticias, pero todo el tiempo estamos escuchando una buena noticia que Dios nos habló en los evangelios. Pero vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué, amados? Porque tenemos esa luz verdadera que alumbra al mundo, está en nosotros. Es el Señor Jesucristo. Entonces, somos la luz del mundo. ¿Y qué es lo que hace la luz? La luz, en primer lugar, irrumpe y cancela las tinieblas. Pero también la luz trae orden. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay oscuridad, no podemos ver el desorden que hay en nuestro corazón. No podemos ver el desorden que hay en nuestra casa. Cuando se enciende la luz, ahí, ¡oh! Pero esto es lo que estoy manifestando. Esto es el desorden en mi vida. Y ahí, esa luz comienza a traer orden. Usted es un agente de cambio, de orden en su casa, en su familia, en su propio corazón y donde esté, donde vaya. Pero también dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal? La sal evita la corrupción. La sal produce sed. Que cuando usted hable la gente tenga sed de Cristo. La sal evita la corrupción. ¿Les gusta el charque? Teresita trae unos charques. Espectacular. ¿No ve? Preservada esa carne para que no se pudra con sal. Entonces, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Nosotros podemos tener apariencia de sal, pero no manifestar la sal cuando hay situaciones y circunstancias que lo ameriten.
Y siempre la gente piensa que ser sal es ser saladas, salados, hablar palabras difíciles, duras, que pongan más bien, hagan heridas en las personas. No, la palabra dice, sea tu palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Entonces, amados, usted y yo somos los encargados de llevar las buenas noticias a las naciones, entendiendo que somos el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo tiene la similitud de la cabeza. Es luz y es sal. Entonces, vivir aislados del mundo o vivir en medio de él, ¿con qué propósito? ¿Qué hace la religión? No me contamino. No me contamino. ¡Qué error! ¿Para qué nos llamó Dios? Padre, estos no son del mundo, pero no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. ¿Para qué estamos en la tierra? Para estar en medio del mundo, siendo luz, siendo sal. Y aquí, ¿quién es la encargada de quitar el velo que tiene la humanidad? La iglesia. Entonces, el apóstol Pablo aquí está diciendo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y está denunciando en su ministerio, en su servicio, al príncipe de este siglo, el cual, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la buena noticia, la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Nosotros no conocíamos a Dios hasta que tenemos alguna referencia de Cristo, o más bien muchas referencias de Cristo, porque Él vino a mostrar a Dios como Padre, ese Padre bueno, amoroso, fiel y verdadero. Entonces, aquí, ¿por qué el mundo no puede aceptar el Evangelio? Y también lo malentendemos, porque a veces pensamos y decimos, ¿por qué no quieren? No es así, porque no creen. ¿Y por qué no creen? Porque están cegados sus ojos. ¿Y quién es el único que puede quitarles ese velo? El Señor Jesucristo. Él es el que quita el velo. Y he descubierto últimamente que el velo es el gobierno de la vieja naturaleza, del viejo hombre en nuestras vidas, que nos impide ver, oír y hacer la voluntad del Padre. Entonces, y aquí esto me tocó mucho ayer, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo puede, de las tinieblas puede resplandecer la luz? Y el Señor me llevó al principio de los principios, al principio de los comienzos, al libro donde están los primeros comienzos, las primeras menciones que después se repiten en toda la Biblia. Génesis 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y el segundo versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y el tercer versículo dice, y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y sabe qué? Y ahí está la respuesta. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, nosotros somos vasos de barro que
nuestra mente y nuestra vida estaba cegada también y había tinieblas. Pero cuando entró la luz, cuando la verdad es expuesta, la palabra es espíritu, es vida. La palabra es luz. La vida de Cristo es luz en nosotros. ¿Sabe qué hizo? Se disiparon las tinieblas. Pero ¿a quiénes utiliza Dios? Ahí está el detalle. Y lo vamos a estar viendo en este mensaje. El poder viene de Dios, no de nosotros, para que no nos confundamos. Y dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Entonces, ¿a quiénes usa Dios? Dice Primera de Corintios 1. Dios escogió a lo débil, a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio, a lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Por mi poder estoy aquí. Por mi fuerza estoy aquí. No, el poder es de Dios. Pero ese poder está contenido en vasijas de barro. Y todos nosotros somos hechos del polvo, del barro. Hay algunas vasijas de barro más, por ejemplo, la porcelana china sale de la arcilla. Es más frágil, se rompe de todo. Entonces vemos vasos así, muy susceptibles. De todo se rompen, de todo están hipersensibles. Pero también vemos otras vasijas más porosas, agrietadas. Vemos otras resistentes, endurecidas. Pero todas de alguna manera somos vasijas de barro. ¿Y de qué está hablando Pablo? De vasijas de barro. Y para comprender tenemos que ver dos cosas. La debilidad y el poder trascendente. ¿Trascendente qué significa? Significa algo que no es ordinario, que es extraordinario, que va más allá del límite. Ese es el poder que está en estos vasos de barro. Las vasijas han sido diseñadas para contener algo. Y lo particular en estas vasijas de barro, que somos nosotros los hijos de Dios, es que fuimos diseñados para siempre no depender de nosotros mismos, sino de Dios. Por eso es que las vasijas están diseñadas para contener no a algo, no una religión, no la letra, no el esfuerzo, para contener a alguien. Ese alguien ya sabemos quién es. El tesoro de estos vasos de barro es Cristo. Él es el tesoro y Él es el poder. Entonces, qué maravilloso entender lo que somos en Cristo. Entendiendo que el poder viene de Dios y no de nosotros. Pero para poder comprender, tenemos que ver dos cosas. La primera es que se necesita la debilidad para que el poder se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar el poder? En alguien que ya piensa que todo lo puede. El poder se manifiesta en alguien que sabe que no puede y depende de Dios. Por eso es que la gente se asombra. Y eso es exactamente lo que quiere Dios. Quiere mostrar su poder a través de vasijas de barro. Porque ¿sabe qué? El mundo nos está observando.
¿Y tenemos pruebas? Sí, tenemos pruebas. Pero justamente es en esas pruebas que podemos ver que a pesar de lo que nos pasa, podemos tener paz, podemos tener gozo. ¿Sabe qué? Ahorita hay un culto, hay una adoración, hay un culto al potencial humano. Hay cursos, Provida, Insight, meditación trascendental, engatusan a la gente, cobrándoles obviamente, y diciéndoles, dentro de ustedes hay recursos poderosos que tienen que encontrarlos para vivir en seguridad. Esos recursos que ustedes tienen, si los encuentran, van a ser su seguridad. Qué error y qué engaño. Poner el peso de la responsabilidad en nuestras vidas. Aunque tenemos responsabilidad, claro, pero cuando permitimos a Dios que guíe y gobierne nuestras vidas, va a haber paz. ¿Y sabe qué? Vamos a caminar en un camino seguro. ¿Por qué? Porque ellos enseñan lo que la Biblia denuncia y dice, el camino del hombre le parece derecho en su propia opinión, pero su fin es la muerte. Entonces, qué importante, amados, entender que estamos diseñados para contener un tesoro, un poder, pero para depender y manifestar al mundo cuando nos está observando. Y aquí nosotros podemos ver algo que ayer investigando me saltó así y dije, gracias Señor por acotar a tu mensaje, porque Él es bueno. La historia de Gedeón, el poder desatado a través de vasos de barro. Y aquí los madianitas habían invadido a Israel, los tenían sacudidos. ¿Y quién era Gedeón? Gedeón era un hombre muy temeroso, que estaba escondiendo el trigo en cuevas cuando el ángel de Dios se le presentó. ¿Quién es el ángel de Dios? El eterno, el preexistente, Cristo. Se le presentó y le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y le respondió, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Esa es la pregunta cuando usted y yo tenemos problemas. ¿Por qué a mí? Hasta hay una canción, ¿no? Que la cantamos aquí. ¿Por qué a mí si todo te di? ¿Sabe para qué? Para manifestar el poder de Dios a través de la guía y la dependencia del Espíritu. ¿Pero cómo? Este hombre era tan temeroso y comienza a decirle, y le dice el Señor, mirándole Jehová le dijo, o sea Jesucristo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esa es la clave. Pero ¿qué dice él? Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y el menor en la casa de mi padre. ¿Cuál es la clave de nuestro llamado a servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Es manifestar su luz, que otros sepan que Él es real, que Él vive en nuestros corazones. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Esa es la clave, amados. Para eso vino Cristo, para vivir en nosotros. Y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¿Pero qué pasó? Porque es así nuestra humanidad. Después de escuchar a Dios, pero esa naturaleza antigua tiene miedo. ¿Qué pasó? Convocó a 32,000 hombres. Esa era su fuerza. Pero ¿qué dice Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en un brazo de carne.
Bendito el hombre que confía en el Señor. Entonces, Dios le rebajó de 32,000 hombres a 300. La estrategia, está mal ahí, la victoria viene de la estrategia. Entonces Jehová le dijo al Señor: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente a su lugar. ¿Y cuál era la estrategia? O sea, el punto era la estrategia de la victoria. Entonces, la estrategia de la victoria, ¿cuál es? Les dijo: vas a distribuir en la montaña, abajo estaban, dice, como langostas, los enemigos, para atacar a Israel. A la medianoche, Dios le habló y le dice: vas a distribuir el campamento, los 300 hombres, en 3 grupos, de a 100. Y tú vas a comenzar. Vas a tocar la trompeta, les dio trompeta y les dio cántaros, vasijas de barro, con velas ardiendo adentro. ¿Y cuál era el secreto de la victoria? Al tocar la trompeta, tenían que romper la vasija de barro para que la luz pueda verse. Entonces, Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 grupos. A cada hombre le dio una trompeta y una vasija de barro con una antorcha adentro. Gedeón y los 100 hombres que estaban con él llegaron al borde del campamento enemigo. Llegaron a medianoche, justo cuando estaban cambiando la guardia. Gedeón y sus hombres tocaron sus trompetas y rompieron las vasijas de barro. ¿Y qué pasó? La luz que se vio en ese lugar atemorizó de tal manera a la multitud de los enemigos que comenzaron a correr despavoridos y a matarse unos a otros. La estrategia de la victoria, amados, ¿cuál es? Que este vaso de barro no se quede orgulloso, soberbio, enterote, que este vaso de barro sea sometido a la cruz, que podamos morir a cada día. ¿Y qué es morir? Lo vamos a ir viendo más adelante. Porque la gente piensa, esto es muy difícil. No, morir es perdonar cuando te ofendieron. Morir es negarte a ti mismo cuando quieres hacer lo que sabes que no debes hacer. ¿Y sabe qué pasa en nuestras vidas? Esto podemos aplicarlo, esta historia, esta figura, la podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Sabe cómo? Cuando morimos y la luz de Cristo se manifiesta. El enemigo madianita que está adentro, el que está adentro, se tiene que someter a la luz, al poder, a la verdad que lo gobierna. Cuando no tiene obstrucción para que pueda fluir ese poder. Entonces, toda la Biblia nos da estrategias maravillosas, nos muestra figuras que nos ayudan para entender el nuevo pacto. ¿Cómo practicar el poder de Dios y manifestar su gloria? Y aquí entra lo bueno. Fíjese, ¿cómo de estos vasos de barro se va a manifestar, a esparcir, a salir ese poder? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjese, nuevamente vuelvo a decir, aquí hay un contraste. Atribulados en todo. Podemos ver la debilidad, pero el contraste del poder de Cristo. El contraste de esa operación
de lo que Él hace. Pero ¿cuándo es que sucede esto? ¿Cuándo es que se nota? ¿Cuándo es que se ve? ¿Cuándo es que se manifiesta? ¿Cuál es ese contraste? Atribulados, angustiados, desesperados, perseguidos, derribados. ¿Cuál es el contraste? No angustiados, no desesperados, no desamparados, no destruidos. Qué poderoso, amados. ¿Y sabe qué? Pero nosotros queremos el poder, pero queremos que venga de la manera que lo pensamos. Queremos que venga en una taza de leche. Queremos navegar en nuestro barquito por aguas tranquilas, por encima de las dificultades. No, que no me toquen. Yo quiero escoger mi proceso, mi prueba. Yo quiero escoger mi prueba. Me pueden pasar algunas cosas, pero no destruidos. No es así. Tú ni yo podemos escoger nada, porque el Señor en su soberana sabiduría nos da lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe qué? Ayer me acordé de Jaimito, un hombre de seguros. No hay seguros contra las pruebas ni los tiempos difíciles, amado. Nuestro único seguro es Cristo. En Él estamos seguros. En Él tenemos paz. En Él tenemos gozo. A pesar de... Y ese es el poder que los que nos están observando dicen, pero ¿cómo? Esta gente corriente, parece que no pasa nada. Pero cuando se los ve, sus vidas responden de una manera diferente a la que responde el mundo. Si estamos en la peor prueba, gracias, Señor, porque sabemos que ese proceso tiene un propósito y el propósito es llevarnos a otro nivel de fe, de revelación, de convicción, de luz, de verdad, de paciencia, de humildad. Entonces, aquí vemos un gran contraste entre la debilidad y lo que trasciende. Eso que trasciende, que cuando casi estamos al límite, pero ese poder no es ordinario, es extraordinario. Y Dios mismo permite para mostrar su poder en vasos de barro. ¿Sabe para qué? Porque eso es lo que atrae a la gente. Por eso es que hay una religión que manifiesta un poder, porque el poder es la gracia de Dios. Se caen, se sanan, se echan fuera demonios, pero no hay un balance entre la verdad y el poder. El balance lo da el Espíritu Santo. Pueden tener mucho poder, pero son ignorantes de la verdad. Y ese poder que se manifiesta los lleva al orgullo, los lleva a la soberbia. Entonces necesitamos el balance del Espíritu, la verdad de la obra de la cruz, de lo que somos en Cristo, y el poder del Espíritu Santo. La muerte al yo para manifestar el poder de la vida de Cristo. Y aquí dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Entonces, fíjese, nosotros necesitamos comprender la muerte de Jesús, que en esta muerte nosotros hemos muerto, porque lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Hemos muerto juntamente con Él
Estoy hablando a gente madura y a gente en el espíritu que entiende. En el espíritu dice que hemos muerto juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él. Pero cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, esto nos lleva a la muerte, al yo, para no responder como de repente o generalmente la mayoría lo hace, para no responder con quejas, para no responder con enojo, para no responder con venganza, para no responder con rechazo a Dios. ¿Cuánta gente que ha pasado por pruebas se ha enojado con Dios? Es verdad. Hemos conocido personas que pasaron situaciones difíciles y se enojaron con Dios. Le pusieron la culpa en Dios. Cuando esa situación era para liberar de ese poder estrangulador, ese poder de sometimiento y de esclavitud que estaba ahogando las vidas. Por eso es necesario entender los tiempos de Dios y entender el poder, para qué es verdaderamente. Y aquí el apóstol Pablo nos los explica. Fortalecidos con todo poder. Aquí mucha gente se pierde en eso. Todo el poder de Dios está a disposición. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esa palabra en el griego es martur, que significa mártir. Alguien que por la causa de Cristo va a sufrir, porque por eso, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste. Claro, si a mí me tratan mal y me gritan, y yo contesto de la misma manera, ¿cómo voy a manifestar la vida de Jesús? Me perdí la oportunidad de manifestar al Hijo de Dios, de manifestar su amor, de manifestar su perdón, de manifestar una respuesta que podría liberar el enojo, el rechazo o la rabia de esa persona y convertirse. ¿Saben qué? El Señor me enseñó algo. Muere para que otro viva. Y es así. Cuando decidimos morir y no responder conforme a lo que nos hacen, responder al mal con el bien, estamos ganando una vida. Porque después esa persona que nos ha observado dice, pero esa tiene algo diferente. En el proceso nos equivocamos todos, amados, porque somos débiles. Entonces, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Y nosotros pensamos, para resucitar muertos, para que cuando predique las multitudes se caigan al piso y se... Puede ser. No lo excluye. Pero eso no es todo el tiempo. Nosotros vivimos con nosotros mismos todo el tiempo, amados. Y vivimos en dificultades en el relacionamiento familiar, matrimonial, todo el tiempo. Y todo el tiempo, ¿qué necesitamos? Conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué necesitamos en nuestras relaciones interpersonales? Ponerse de acuerdo es lo más difícil. ¿Sabe qué necesitamos? El carácter de Cristo, manso, humilde, paciente. Longanimidad, esta palabra larga, ¿qué es? Es sufrir bajo presión sin la alteración del ánimo. A pesar de que estás en grandes presiones, estás al límite, pero tu confianza está en el Señor. Y la muerte al yo está en la cruz para que se manifieste la vida. Esa es la meta de Dios, que se manifieste la vida del Hijo. ¿Cómo vivimos esta poderosa vida? Aquí
Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Quién nos entrega a muerte? Pero entendamos la muerte, amados, por favor. Es la muerte al yo. ¿Quién nos entrega a las pruebas? ¿Quién diseña las pruebas? Para que mueras a tu manera arbitraria, a veces orgullosa de contestar, de responder. La naturaleza humana es soberbia, amados. Todo lo da por sentado. Piensa que se lo merece todo y que todo el mundo le tiene que rendir pleitesía. Y no es así. La gente de Cristo, la iglesia de Dios, necesita manifestar el amor. Porque Cristo no tiene amor, es amor. Esa es tu naturaleza ahora. Necesita manifestar el gozo. No tiene gozo, es gozo. Tiene que ver con naturaleza. No porque yo haga miau, miau, soy un gato. ¿O sí? Puedo hacer miau, miau, pero no soy un gato. La naturaleza del gato da esos maullidos y caza ratones. ¿Quién le enseñó al gato a cazar ratones? Fue a un curso tremendo, cazar ratones. Es su naturaleza, amados. Por eso es que la naturaleza del viejo hombre en gobierno es temerosa, es débil, es orgullosa, es soberbia. No depende de Dios, depende de sí mismo. Y esa es la operación del nuevo pacto. Nada de nosotros, todo de Él. ¿Estamos bien, amados? Así vamos a caminar el 2025. Los matrimonios tan importantes. Los varones que no sean ásperos con sus esposas. Pero las esposas también no sean goteras con sus esposos. ¿Qué dice la Biblia? Pues la Biblia lo dice. Que la mujer rencillosa y peleadora es como una gotera continua en tiempo de lluvia. Oiga, eso era una tortura en Vietnam, en la guerra del Vietnam, a los americanos. Esa era una tortura. En un cuartito, creo, de uno por una gotera, tic, tic, para que declaren lo que tenían que declarar. Necesitamos manifestar a Cristo en nuestra relación. Entonces, entregados a muerte por causa de Jesús, para que Él se manifieste. Para eso son las pruebas, pero una vez se cumple el propósito de esa prueba, ¿sabe qué? Se levanta y hay un descanso, hay paz, hay gozo. Y también hay otro nivel en todos los aspectos. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y aquí el apóstol Pablo, un conocedor del nuevo pacto, nos lleva en este capítulo 1 de 2 de Corintios, que había sido esta carta maravillosa. La estoy leyendo y me asombra cada vez más. Aquí él cuenta una experiencia. Él fue entregado a la muerte. ¿Por quién? Por Dios. ¿Con qué propósito? Ya hemos entendido qué es la muerte. No es buscar a alguien que nos crucifique en una cruz. Aunque hagamos eso, el viejo hombre no muere. Y otras personas dicen, con el bautismo voy a ser transformado. Un predicador dijo, no contábamos con que el desgraciado aprendió a nadar. El viejo hombre. Entonces, oiga, nada puede cancelar la operación de la esclavitud del viejo hombre en nosotros, solo la cruz y solo entenderlo y apropiarnos por la fe. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice,
No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Y para qué es eso? Para que nuevamente no confiemos en nuestras propias fuerzas, sino en el Dios que da vida. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Esa era la prueba que estaba pasando. Aún ellos físicamente pensaron que iban a morir. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito, amados, de la muerte al yo, de las pruebas? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, ¿cómo caminar en el Espíritu? Mi penúltima lámina. Estoy bien, creo que en el tiempo. Entonces, ¿cómo caminar en el Espíritu? El caminar es un ejercicio que se da en 2 pasos. Con una pierna un paso, otra pierna otro paso. Y la secuencia de esto es un caminar. ¿Cómo caminar en el Espíritu? Vamos a verlo, vamos a entenderlo. Jesús habló diciendo, esto es Marcos que está relatando lo que Jesús estaba predicando. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, nosotros necesitamos comprender algo acá. 2 cosas. Lo primero es que hemos muerto juntamente con Cristo. Y lo segundo, que hemos resucitado juntamente con Él. Entonces, y esto lo podemos resumir en arrepentíos y creed. ¿Arrepentíos de qué? Es la renovación del entendimiento. ¿Sabe para qué? ¿Arrepentirnos de qué? Para no darle tanto valor a la vieja vida. ¿Cuánta gente yo he visto cuando ha dejado algo? Ay, pero que me costó que... Porque no entiende que eso no le aportaba en el desarrollo de la vida de Cristo. Entonces, arrepentirnos de darle tanto valor a esa vieja vida y no ser capaz de someterla y crucificarla a la cruz. Pero creer que si hemos muerto con Cristo, caminamos en el poder de una vida resucitada. ¿Y cuál es la vida resucitada? Que Cristo pues se manifieste sencillamente. Esto es sencillo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está dando estos 2 pasitos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, es el primer paso. Muertos al pecado. ¿Qué es considerar, amados? Es ver algo con detenimiento y es, ya que lo sabemos, ahí apropiarnos. Necesitamos considerarnos muertos al pecado. ¿Sabe? Pero ayer fallé. No importa, pero usted está muerto en Cristo. Y esto es por fe, pues, que nos levantamos. Esa conciencia culpable, ¿qué es lo que opera en nosotros? ¿Sabe qué? Aparte que lo enferma porque activa el cortisol, no está dándole crédito a la obra de la cruz, que verdaderamente lo perdonó, la salvó, le dio una nueva creación. Y usted murió con Él juntamente en la cruz. Entonces, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ese es el segundo paso. Consideraos en la vida del Hijo. También hace meses atrás hablamos estos mismos 2 pasos, que es el caminar. 1 y 2, repitiéndolo, vamos caminando. ¿Sabe qué dice Efesios 4? Dice, desvestíos del viejo hombre. Es lo mismo. Desvestíos del viejo hombre y el segundo paso, revestíos del nuevo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Esa carne, esa naturaleza con la que nacemos, que nunca va a obedecer a Dios porque no puede. Es cuestión de naturaleza. Yo puedo gritar y cazar ratones, pero no soy un gato. No es mi naturaleza.
¿Me entienden? Esa naturaleza no puede obedecer a Dios, pero por eso Cristo murió y nos dio una nueva creación. Esa naturaleza sí se deleita en agradar y obedecer a Dios. Y esta es mi última laminita. Entonces, amados, no vivimos por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Esto agrada a Dios. ¿Qué agrada a Dios? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, parece que hacía todas las cosas en regla, pero tenía un corazón. Porque podemos hacer todo en regla, pero no ser transformados en el corazón. A Dios no le importa tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Pueden ser cosas muy sencillas, pero si lo hacemos con el recurso de Él, dependiendo de Él, podemos hacer grandes cosas, pero en nuestros propios recursos, eso no le agrada a Dios. Ese es el viejo pacto, esa es la fuerza de la carne. Y lo único que Dios nos pide, dependan de mí, confíen en mí para hacer cualquier cosa que hagan. Entonces, aquí, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Dónde estaba escrito? Este era otro conocedor de las Escrituras. ¿Sabe dónde está escrito esta que estaba hablando él? En el Salmo 116. ¿Quién estaba escribiendo? El rey David. Un hombre que estaba pasando por unas pruebas difíciles. ¿Para qué? Para que el poder se manifieste a través de él. Y el Salmo 116:7 dice, vuelve a tu reposo, oh alma mía. Agárresela a esta promesa. Vuelve a tu reposo, oh alma mía, porque Dios te ha hecho bien. Y dice, estaba afligido en gran manera. Hasta perdí la esperanza de conservar la vida. Pero creí, por lo cual hablé, dijo David. Y ahí comenzó a hablar esos salmos maravillosos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Esta vida, amados, que le agrada a Dios es por la fe, de creer lo que Dios ya hizo en ti, de permanecer confiando. ¿Sabe qué? Todos queremos agradar a Dios. Y agradar a Dios tiene que ver con conocerle. Tú no puedes agradar a alguien que no conoces. Yo no puedo agradar a alguien desconocido. No sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero si conozco a Dios, ya sé lo que le agrada. Es la fe. Es la dependencia de Él. Es la confianza en Él. Pero a veces, aún sabiéndolo, sucumbimos a la sutileza de la carne. Porque como parece que está ahí, como que es más sencillo. Y entristecemos el corazón de Dios, lo hacemos a nuestra manera. Pero ¿saben qué? Dios es bueno, nos dio un recurso. ¿Cuál es ese recurso? Está en nuestra naturaleza. El temor de Dios. No miedo a Dios. A Dios los que le conocen no le tienen miedo. Más bien cuando pecamos, cuando fallamos, yo le cuento todo. Señor, ¿para qué te voy a engañar si ya vos lo sabés todo? ¿Qué dice la Biblia? El que hizo el ojo no verá. El que hizo el oído no oirá. ¿Para qué vamos a estar engañando o callándonos? Señor, ¿sabes qué? Soy débil. Metí la pata otra vez, fallé, perdóname. Temor de Dios es respeto a Dios para hacer lo que a Él le agrada. Pero ¿sabe qué es eso? Una naturaleza en nosotros. Esa es la naturaleza del Hijo de Dios, que lo dice Isaías 11.
hablando de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para lo que leímos al principio, pero dice espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor. Es una naturaleza y está en nosotros. Y con esto terminamos. Y les daré un corazón, y esto está hablando del nuevo pacto en el que hoy nos encontramos. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente. ¿Para qué, amados? Para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma.